estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón. Mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Y al estar aquí delante de ti, te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, Dios. Y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Al estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón. Mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Y al estar aquí delante de ti, te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, Dios. Y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Y al estar aquí delante de ti, te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, Dios. Y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Buenos días, iglesia. De nuevo estamos juntos en casa, todos reunidos para estudiar la palabra de Dios y para congregarnos en torno a ella. Qué bendición que me recibas nuevamente en casa, que recibas a la iglesia en casa, que recibas la palabra de Dios un domingo más. Y hoy estamos haciendo esta transmisión desde lo que serán los salones de Roca Kids próximamente aquí en Casa sobre la Roca, Madrid. Estamos muy contentos con el avance de la obra y como pueden ver, vamos a buen paso. Dios ha sido generoso y tenemos mucha gratitud para con mucha gente que nos está apoyando para que esto sea una realidad. Muy bien, vamos a estudiar hoy en la palabra de Dios un personaje especial, pero quiero que primero me acompañes a Juan capítulo 12, versículo 27. El Evangelio de Juan
capítulo 12, versículo 27. Y allí está el Señor Jesucristo hablando de que Él viene a morir por la humanidad, que Él viene a cumplir una misión muy importante, de una manera muy profunda, pero que implica su compromiso personal a fondo. Y entonces, si ya tienes allí Juan 12, 27, lo tienes en pantalla, leemos, dice: ahora todo mi ser está angustiado, y acaso voy a decir, Padre, sálvame de esta hora difícil, si precisamente para afrontarla he venido. Padre, yo te doy gracias por tu palabra, porque hoy tú nos permites explorar, conocer, ver lo que tú quieres, Señor, que nosotros aprendamos para poder pasar por esta vida y para poder pasar de una manera victoriosa, Señor. Afrontar situaciones complicadas de tu mano, Señor. Te pido, Señor, que hoy tu palabra infunda aliento en todos nosotros, que en esta época convulsa, difícil, Señor, sea tu palabra levantándonos, Señor, a cada uno de nosotros con la tranquilidad de saber que tú tienes el control. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. El Señor Jesucristo dice: ¿acaso le voy a pedir al Padre que me salve de la hora difícil si precisamente para afrontarla he venido? Estamos pasando tiempos complejos, estamos pasando tiempos bastante complejos y estoy notando mucho desasosiego entre la gente creyente. Es normal que la gente que no tiene a Cristo Jesús como su Señor y Salvador personal se agobie en este tiempo. Es normal que nosotros, los creyentes, nos planteemos cómo está la situación, la evaluemos y tomemos acciones. Pero lo que no es posible es que estemos paralizados por el miedo y oír a gente cristiana diciendo: no, tal vez esto ya no tiene forma, esto no tiene salida. Y estuve pidiéndole a Dios en esta semana muchísimo que nos hablara de una manera clara para nosotros ahora, en este tiempo. La predicación que hoy quiero compartir se llama ¿Cómo la ves? ¿Cómo la ves? ¿Cómo ves la situación? ¿Cómo la están pintando? Muchos la ven negra, muchos ven que no hay salida. ¿Cómo la ves tú? ¿Cómo la ve un hijo de Dios? ¿Cómo la puede ver un hijo de Dios? Tengo que confesar con vergüenza, pero con seriedad, que yo soy una persona un poco negativa a veces para mirar y evaluar las situaciones. Y hay dos áreas de mi vida en las que estoy trabajando muy fuertemente en tener dominio propio y no perder la calma, no perder los nervios, no estar histérico, mal geniado ante las situaciones difíciles. Y en ese proceso Dios me ha venido últimamente mostrando en mis devocionales cómo yo tengo que trabajar para aprender a evaluar mejor las situaciones. Que tal vez tengo que seguir renovando la mente y seguir confiando en el Señor para afrontar cada situación difícil que se nos presenta en la vida. Y hoy quiero que estudiemos un personaje que en mis devocionales esta semana estuve escuchando una predicación del pastor David Jeremiah y habló de este personaje y yo después le pedí a Dios: Señor, refuérzamelo, ponlo para mí, ponlo para la iglesia, porque de verdad que necesitamos en este tiempo ver cómo este personaje enfrentó las situaciones. Y entonces vamos hoy a tener 4 puntos. Vamos al primero de ellos: evaluación de riesgos. Evaluación de riesgos. Esta es una actividad que el ser humano hace permanentemente, aunque lo hacemos de manera inconsciente. Siempre estamos mirando qué pasa si voy allí, qué pasa si doy este paso, qué pasa si no lo doy, etc. Evaluar los riesgos hacia el futuro es una buena práctica. La Biblia nos dice que nosotros tenemos que evaluar los riesgos hacia adelante. Y entonces te voy a poner en contexto. Moisés ha guiado al pueblo, lo ha sacado de Egipto y están saliendo apenas de Egipto y empieza a haber una dificultad. ¿Qué hacemos para tomar la tierra prometida? ¿Por dónde vamos? ¿Qué tenemos que hacer? Y Moisés llama a algunos hombres para que entren de espías en la tierra prometida por Dios y evalúen cómo está la situación. Y si me acompañas al libro de Números capítulo 13, vamos a empezar desde el primer versículo de Números 13, y vamos a ver cómo Dios le dice, es Dios quien le dice a Moisés que evalúe los riesgos. Y te leo, Números 13:1 en adelante. El Señor le dijo a Moisés: quiero que envíes a algunos de tus hombres a explorar la tierra que voy a entregar a los israelitas. De cada tribu deberás enviar un líder que la represente. Rápidamente, la tierra que voy a darte. Dios está diciendo que nos va a dar esa tierra, que le va a dar al pueblo esa tierra.
primera promesa de Dios. Segundo, dice que mande de cada tribu un líder que represente a cada una de las 12 tribus. Versículo 13, de acuerdo con la orden del Señor, Moisés los envió desde el desierto de Param. Todos ellos eran jefes de Israel. No era cualquier clase de gente, eran jefes de Israel, eran líderes. En las versiones antiguas de la Biblia dice príncipes de Israel. Y entonces yo te quiero preguntar si te suena alguno de estos nombres. Estos son los nombres de los que enviaron: Samúa, Safat, Caleb, Igal, Oseas, a quien Moisés llamó posteriormente Josué, Palti, Gadiel, Samúa, Gadi, Amiel, Setur, Nahbi y Geuel. ¿Te sonaron algunos? A mí solamente me suenan dos: Caleb y Josué. Oseas, a quien Moisés llamó Josué. Solamente nos suenan dos. Si los otros 10 también eran jefes de Israel, si los otros 10 también eran príncipes, ¿por qué no nos suenan? Dejemos que sea la palabra de Dios la que nos cuente. Y saltamos allí al versículo 17, números 13-17. Cuando Moisés los envió a explorar la tierra de Canaán, le dijo: subid por el Negev hasta llegar a la montaña, explorad el país y fijaos cómo son sus habitantes, si son fuertes o débiles, muchos o pocos. Averiguad si la tierra en que viven es buena o mala y si sus ciudades son abiertas o amuralladas. Examinar el terreno y vean si es fértil o estéril y si tiene árboles o no. Adelante, traed algunos frutos del país. Esa era la temporada en que maduran las primeras uvas. Los 12 hombres se fueron y exploraron la tierra desde el desierto de Zin hasta Rehob, cerca de Lebo Hamat. Subieron por el Negev y llegaron a Hebrón, oído esta ciudad, Hebrón, donde vivían Ahimán, Sesai y Talmai, descendientes de Anac. Los anaquitas vivían en la zona de Negev. Hebrón había sido fundada 7 años antes de que la ciudad egipcia de Zoán. Cuando llegaron al valle del arroyo Escol, encontraron un sarmiento que tenía un solo racimo de uvas y entre 2 lo llevaron colgado en una vara. También cortaron granadas e higos. Al cabo de 40 días, los 12 hombres regresaron de explorar aquella tierra. Volvieron a Cades, en el desierto de Param, que era donde estaban Moisés, Aarón y toda la comunidad israelita, y les presentaron a todos ellos un informe y les mostraron los frutos de esta tierra. Cumplieron su misión. Los 12 subieron montaña arriba, estaban en el desierto, tenían que subir por el Negev, tuvieron que llegar hasta la ciudad de Hebrón y se encontraron con una cantidad de diferentes tribus y también se encontraron con una cantidad de frutos. Trajeron, imagínense, un racimo de uvas que tenían que cargarlo entre 2 del tamaño tan grandote que era el racimo de uvas. Una tierra que producía frutos codiciables, una tierra que producía frutos que Dios prometía les iba a dar a ellos. Y entonces viene el informe y aquí es donde quiero que empecemos a pensar cómo se aplica esta enseñanza de hoy a nuestras vidas. ¿Cómo evaluamos los riesgos? ¿Cómo cada uno de nosotros evaluamos los riesgos? Dice versículo 27. Este fue el informe. Fuimos al país que nos enviaste y por cierto que allí abundan la leche y la miel. Aquí podéis ver sus frutos. Y entonces ustedes imaginan, esta gente venía del desierto, esta gente estaba empezando su caminar por el desierto y de pronto les dicen: mire, aquí hay una tierra donde fluye la leche y la miel. Muchas veces decimos: no, es que el Señor nos va a llevar a la tierra donde fluye leche y miel. Claro, pero el Señor quiere que nosotros confiemos en Él para hacerlo. Y yo creo que este pueblo estaba fascinado, un racimo gigante y granadas e higos y una cantidad de frutos espectaculares. ¡Wow! Subamos a conquistar la tierra que el Señor nos mandó a explorar, porque es Dios quien manda a que la exploren, para que sepan cómo hacer la conquista de la tierra. ¡Vamos a tomarla! Desafortunadamente existe la palabra pero. En tu vida y en la mía, ¿cuántas veces hemos dicho: esto es lo que yo quiero, esto es lo que voy a alcanzar, esto es lo que Dios me ha prometido? Y surge el pero. Dice versículo 28, pero el pueblo que allí habita es poderoso y sus ciudades son enormes y están fortificadas, hasta vimos anaquitas allí. Los amalecitas habitan en el Negev, los hititas, jebuseos y amorreos viven en la montaña y los cananeos ocupan la zona costera y la ribera del río Jordán. Se metieron todo el susto del mundo.
¡Ay, los anaquistas! Para que vayamos sabiendo, los anaquitas eran como son ahora los integrantes de la NBA, de la Liga de Baloncesto Norteamericano, ¿no? Unos tíos de 2 metros de altos, fornidos, corpulentos, ¿no? Eso eran los anaquitas. Y entonces empiezan a meterle miedo al informe. El pero no podemos. Caleb, versículo 30, hizo callar al pueblo ante Moisés y dijo, subamos a conquistar esta tierra, estoy seguro de que podemos hacerla. Subamos a conquistar esta tierra, estoy seguro de que podamos hacerla. Este es el personaje del que les estaba hablando. Como Caleb tenemos que aprender a hacer. Los 10 restantes están muertos de miedo y Caleb dice, nada, subámosla a conquistar, estoy seguro de que podemos hacerlo. Pero, vuelve el pero en el versículo 31, los que habían ido con él respondieron, no podremos combatir contra esa gente, son más fuertes que nosotros, y comenzaron a esparcir entre los israelitas falsos rumores acerca de la tierra que habían explorado. Decían, la tierra que hemos explorado se traga a sus habitantes y los hombres que allí vimos son enormes. Hasta vimos anaquitas, comparados con ellos parecíamos langostas y así nos veían ellos a nosotros. ¿Cómo te ves tú ante los problemas? ¿Cómo te ves tú ante las dificultades? ¿Cómo te ves tú ante el COVID? ¿Cómo te ves tú ante el futuro? ¿Como una langosta o como una hija o un hijo de Dios? De los 12, 10 empezaron a hablar de una realidad inexistente, generada esa narración, esa narrativa, ese informe en el temor, en el miedo. Allí hay hombres enormes, nosotros no vamos a poder con ellos, es imposible para nosotros, esto no lo lograremos nunca. Solo Josué y Caleb daban el informe contrario. Y entonces Dios deja que cada quien tenga la fe que quiera tener. Tenemos más fe en el miedo, en el temor, que en lo que Dios ha prometido. Dios prometió, les daré esta tierra. Están comenzando el camino por el desierto. Lo que pasa aquí va a traer unas consecuencias a una generación completa. Si nosotros nos asustamos ante las circunstancias y dejamos de tener miedo ante el Señor, segundo punto, eso se contagia. La incredulidad de la mayoría. Números 14:1 dice, aquella noche, después de ese informe, ¿no?, toda la comunidad israelita se puso a gritar y a llorar. En sus murmuraciones contra Moisés y Aarón, mira, miedo, falsos informes y murmuraciones, el cóctel perfecto. Lo que estamos viendo, ay, que no va a haber vacuna, ay, que sí va a haber vacuna, ay, no, que se están muriendo en no sé dónde, ay, que eso le pasó a no sé cuál, no, que esto es una conspiración, rumores y rumores y rumores, y la gente muerta de miedo, en vez de confiar en el Dios verdadero. En sus murmuraciones contra Moisés y Aarón, la comunidad decía, ¿cómo quisiéramos haber muerto en Egipto? Más nos valdría morir en este desierto. ¿Para qué nos ha traído el Señor hasta esta tierra? ¿Para morir atravesados por la espada y que nuestras esposas y nuestros niños se conviertan en botín de guerra? ¿No sería mejor que volviéramos a Egipto? Y unos a otros se decían, escojamos un cabecilla que nos lleve a Egipto. ¡Wow! Dios les ha dado a Moisés, a Aarón, lo saca con todas las muestras de poder de Egipto y recién están nomás saliendo al desierto y quieren volver a la esclavitud. Porque tienen miedo de enfrentar lo desconocido, porque se valen de los falsos informes de unos gallinas que salieron y no vieron lo que vieron Caleb y Josué. Vieron la tierra que prometía Dios y la manera en que podían ellos hacer conquista de esa tierra solo si iban de la mano de Dios, no en sus fuerzas. Y en esta época hay mucho rumor. Y yo estoy ya un poquito hastiado de estar oyendo tanta teoría de conspiración y tanta tontería barata, que si la Tercera Guerra Mundial, que si aquello, que si lo otro. Tú y yo somos hijos de Dios. Este mundo no se acabará hasta que Jesucristo venga por su iglesia. Dios siempre tiene un remanente. Pon tu fe en Cristo, pon tu fe en Dios. Hay que afrontar la hora que nos ha tocado. Para eso he venido, dice el Señor Jesucristo. Ahora voy a decir, sálvame, Padre, si para esto precisamente he venido. En tu generación, en mi generación, en nuestra generación, nos tocó el privilegio de predicar de Cristo en medio de una crisis que tiene al mundo de rodillas. Pero la gente se arrodilla ante el miedo, mas no quiere arrodillarse delante de Dios. Cuando tú confías en Dios, la crisis no es para ti. Cuando estamos en Cristo, lo hemos dicho muchas veces, no estamos en crisis.
El mundo está en crisis, eso no lo vamos a negar, pero un creyente, un hijo de Dios, uno que confía en que Dios le va a dar la tierra prometida, ¿por qué vamos a tener que estar muertos de miedo? Y entonces vamos a ver lo grave que es menospreciar a Dios. Esta gente menospreció a Dios, es mejor que volviéramos. ¿Cómo es que nos trajeron aquí? Mira lo que pasa, el tercer punto es grave, lo grave que es menospreciar a Dios. Números 14:5. Entonces Moisés y Aarón cayeron rostro en tierra ante toda la comunidad israelita. Allí estaban también Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, los dos únicos espías que tuvieron la entereza de creerle a Dios, los cuales habían participado en la exploración de la tierra. Ambos se rasgaron las vestiduras en señal de duelo y le dijeron a toda la comunidad israelita: la tierra que recorrimos y exploramos es increíblemente buena. Si el Señor se agrada de nosotros, nos hará entrar en ella. Nos va a dar una tierra donde abundan la leche y la miel. ¿En qué no le estás confiando a Dios? ¿Qué es lo que te tiene paralizado para no conquistar la tierra que el Señor te está prometiendo? El miedo paraliza, el miedo inutiliza, el miedo hace que haya rumores, el miedo hace que haya falsos informes. La verdad nos hace libres. La verdad nos hace libres. Yo no les pido, por favor, gente cristiana, gente linda, no estemos repitiendo cosas en internet, babosadas, mentiras sin fundamento, que corren y corren. Da vergüenza ver cómo los cristianos somos pasto fácil de aquellos que quieren desinformar. Y entonces, estos insisten, no hagamos eso. Dice el versículo 9, así que no os rebeléis contra el Señor ni tengáis miedo de la gente que habita en esa tierra. Ya son pan comido, no tienen quien los proteja, porque el Señor está de nuestra parte, así que no les tengáis miedo. Estos tienen la fe donde la tienen que tener. No tengáis miedo, el Señor está con nosotros. ¿De qué tenéis miedo? Hay que ser responsables, hay que planear la estrategia, hay que dar la batalla de manera ordenada, pero sin temores y sin miedos y sin murmuraciones y sin tantas falsedades. No te comas las falsas falsedades que hay por ahí, perdón la redundancia. Tenemos que dejar ese miedo. Desafortunadamente, versículo 10 dice, pero como toda la comunidad hablaba de apedrearlos, la gloria del Señor se manifestó en la tierra frente a todos los israelitas. Entonces el Señor le dijo a Moisés, ¿hasta cuándo esta gente me seguirá menospreciando? ¿Hasta cuándo se negarán a creer en mí, a pesar de todas las maravillas que he hecho entre ellos? Los hombres que Moisés había enviado, entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es la pregunta? Perdón, antes de seguir aquí, versículo 11, números 14:11. ¿Hasta cuándo esta gente me seguirá menospreciando? ¿Hasta cuándo se negarán a creer en mí a pesar de todas las maravillas que he hecho entre ellos? ¿Cuántas maravillas ha hecho Dios con tu vida? ¿Cuántas ha hecho con nuestra vida? Y nosotros nos asustamos y nos acambamos y nos morimos de miedo en vez de creer en el Señor. El Señor te rescató de la falsa manera de vivir, de la vida vana que antes tenías. El Señor te dio a su Hijo por amor a ti. El Señor te restauró. El Señor quiere que tú salgas a compartir el Evangelio. Hoy me lleno de alegría y sé que es gracias a Dios que estamos en este avance de hora. En medio de una pandemia, en medio de una locura, todo el mundo corriendo y nosotros construyendo una iglesia, porque estos lugares van a estar llenos de niños que aquí van a conocer al Señor. Porque yo le creo al Señor y muchos de nosotros le creemos al Señor. Y estamos planeando cómo vamos a hacer un decorado espectacular de este lugar y cómo va a crecer arriba la ampliación del templo, porque le creemos al Señor. Y no salimos corriendo, ni nos angustiamos, ni nos cogemos la cabeza, sino que seguimos mirando al Señor, trabajando en Él. No podemos menospreciar a Dios, no podemos menospreciar su poder, no podemos menospreciar su gloria. Y Él nos está dando a nosotros una oportunidad de oro aquí. Esta gente que menospreció al Señor por los falsos informes va a tener un destino fatal. Cuando tú menosprecias a Dios, tienes un destino fatal. Y en este mismo punto, vamos ahí al versículo 36, en el mismo capítulo 14, dice, los hombres que Moisés había enviado a explorar el país fueron los que al volver difundieron la falsa información de que la tierra era mala. Con esto hicieron que toda la comunidad murmurara. Por eso los responsables de haber difundido este falso informe acerca de aquella tierra murieron delante del Señor víctimas de una plaga. Ojo, si tú estás llenando de falsedades a la gente, de angustia, de agobio, el Señor no se queda con nada. Y a los elegidos, a los que llama para servir, el Señor les cobra con mayor rudeza. Al que más se le da, más se le demanda. Y a veces tendremos miedo y a veces estaremos confundidos. Busca la palabra del Señor y créela y declárala en el nombre de Jesús. Saca toda la mentira de tu mente
y declara la verdad. ¿Qué les pasa a estos hombres? Víctimas de una plaga mueren delante del Señor. Pero ¿qué pasa con los demás? De todos los hombres que fueron a explorar el país, solo sobrevivieron Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone. Caleb sobreviva a la situación. Y si nos devolvemos un poquito, vemos qué va a decir el Señor frente a la multitud, que guiada por la murmuración, prefiere creer a los falsos informes que a la palabra del Señor. Ahí mismo en 14:29 nos devolvemos un poco, dice el Señor hablando de aquellos que se han rebelado contra los líderes que quieren llevarlos a la tierra prometida. Dice, los cadáveres de todos vosotros quedarán tirados en este desierto. Ninguno de los casados mayores de 20 años que murmurasteis contra mí, porque estaban diciendo, ¿por qué Dios nos trajo a morir en este desierto? ¿Por qué nuestros hijos van a ser botín de guerra? Todo eso no es una palabra que quede sin su castigo. Tomarán posesión de la tierra que os prometí. Solo entrarán en ella Caleb, hijo de Jefone, y Josué, hijo de Nun. También entrarán en la tierra los niños que vosotros dijisteis que serían botín de guerra, y serán ellos los que gocen de la tierra que vosotros rechazasteis. Pero los cadáveres de todos vosotros quedarán tirados en el desierto. Durante 40 años vuestros hijos andarán errantes por el desierto, cargarán con esta infidelidad hasta que el último de vosotros caiga muerto en el desierto. La exploración del país duró 40 días. Eso tomó el tiempo que fueron los espías, los 2 espías a revisar allí, ¿no? Así que vosotros sufriréis 1 año por cada día, 40 años llevaréis a cuestas vuestra maldad y sabréis lo que es tenerme por enemigo. Yo soy el Señor y cumpliré al pie de la letra todo lo que anuncié contra esta perversa comunidad que se atrevió a desafiarme. En este desierto perecerán, morirán aquí mismo. Y si tú lees el relato del libro de Números, vas a darte cuenta cómo mueren en el desierto y solo hasta que únicamente quedan Josué y Caleb entran a la tierra prometida. Y son 40 años. Pero vamos a rematar con el punto 4. Yo hoy la enseñanza quiero que tomes muy en cuenta este último punto, el punto número 4. Para esto ya tenemos que ir más allá, ya no nos podemos quedar en el libro de Números. Y mira cómo un valiente del Señor es nombrado en el libro de los Números, en el libro de Josué y en el libro de Jueces. Caleb. Caleb, el que le creyó a Dios, el que supo hacer una evaluación correcta, el que no murmuró contra Dios, el que dijo vamos a tomar la tierra porque el Señor está con nosotros. No porque yo soy muy valiente, no. Caleb decía es porque el Señor está con nosotros. Y entonces, más adelante muere Moisés, el mismo Moisés muere antes de entrar a la tierra prometida. Y ya quedan únicamente los hijos de los que salieron de Egipto. De esa generación solo van a entrar en la tierra prometida Josué y Caleb. Y entran a la tierra prometida. Y vemos cómo en el libro de Josué, en el capítulo 14, versículo 6, encontramos esta situación. Josué 14:6, los descendientes de Judá se acercaron a Josué en Gilgal. El kenisita Caleb, hijo de Jefone, le pidió a Josué, acuérdate lo que el Señor le dijo a Moisés, hombre de Dios, respecto a ti y a mí en Cades Bermea. Yo tenía 40 años cuando Moisés, siervo del Señor, me envió desde Cades Bermea para explorar el país y con toda franqueza le informé lo que vi. Hace 40 años, dice, mis compañeros de viaje, por el contrario, desanimaron a la gente y le infundieron temor. ¿Por qué estamos infundiendo temor nosotros? No lo hagamos. Pero yo me mantuve fiel al Señor mi Dios. Ese mismo día Moisés me hizo este juramento: la tierra que toquen tus pies será herencia tuya y de tus descendientes para siempre, porque fuiste fiel al Señor mi Dios. Eso le dijo Moisés a Caleb. Y hay gente que hace esto, pisa la tierra y dice esta tierra va a ser mía, pero no le cree a Dios. Se quedan en el agüero religioso, qué vergüenza. Lo que lleva a Caleb a ser valiente es la fe que tiene en Dios. Es evaluar los riesgos, pero ver la parte positiva. Yo que estoy trabajando mucho en cambiar mi manera de pensar, porque tengo mucha ligereza para ver lo malo y no ver lo bueno. Y estoy aprendiendo con la palabra de Dios y ojalá que Dios te hable a ti como me está hablando a mí. Le hace el reclamo, le dice, a mí Dios me prometió a través de Moisés que la tierra que tocara mis pies cuando conquistáramos todo eso sería la herencia para nosotros. Versículo 10. Ya han pasado 45 años desde que el Señor hizo la promesa por medio de Moisés mientras Israel peregrinaba por el desierto. Aquí estoy este día con mis 85 añatos. Con mis 85 años el Señor me ha mantenido con vida.
y todavía mantengo la misma fortaleza que tenía el día en que Moisés me envió para la batalla. Tengo las mismas energías que tenía entonces. 85 años. 45 años esperando que se cumpliera la promesa de Dios. Y Caleb no cambió, no dejó de creer en Dios, no dejó de esperar en Dios, no dejó de luchar junto con sus hermanos para conquistar la tierra prometida, no dejó de estar sometido a autoridad. Nunca le dijo a Caleb, a Josué, es que a mí Moisés me dijo esto y usted no me lo ha cumplido, yo voy a hacer las cosas por mi cuenta porque usted como que se está demorando mucho. Un valiente del Señor es obediente a la autoridad. Un valiente del Señor sabe esperar en Cristo, sabe esperar en Dios. Y no se desespera, pero reclama su derecho con amabilidad y respeto hacia su autoridad. Moisés lo dijo, me lo prometió del Señor, esta tierra sería para mí. Y tú te pones a pensar, con 85 años ya ese viejito gagá, ¿para qué quiere la tierra? Viejito gagá, ya quisiéramos nosotros llegar a los 85 años como Caleb. Listo para volver a pelear con los anaquitas esos, con los grandotes. No les tiene ningún temor. Y tiene 85 años y dice, aquí estoy a mis 85 años, mantengo las mismas fuerzas, tengo la misma pasión por Dios. Es el mismo Dios que no cambia y si yo tengo 40 o 80, no me importa, tengo ganas. ¿Qué es eso de andar gente de 40 años pensando que me voy a jubilar? Me encanta, alguien dijo algo que a mí me encanta, yo me jubilo cuando el diablo se jubile. Yo le pido a Dios que me dé fuerzas. Claro que me haré a un lado, a dejar que la gente joven lidere, pero estaré ahí asesorando, estaré ahí trabajando. Y le pido a Dios que nos dé salud para ver España llenas de iglesias, para que veamos este tipo de construcciones en todas las capitales de autonomía de España. Y ¿sabes qué? El Señor me sigue tocando mi corazón y por toda Europa hasta llegar, desde Algeciras hasta Estambul, desde España hasta Turquía. Toda Europa llena de iglesias. No sé si tendré 45 años más de vida para verlo, pero espero que dejemos sembrado lo necesario para que se haga una realidad. Otros están pensando que con esta pandemia se acabó el mundo. El mundo no se acaba sino hasta cuando Dios dice. Pero mientras tanto, tenemos que hacer uso de lo que se dice en cuanto a la escatología. Vivamos como si el Señor viniera hoy mismo, pero trabajemos como si tardara en venir. Todos los días debemos estar desafiando las circunstancias, mirando más allá de la pandemia, mirando más allá, pensando en los jóvenes. Yo me meto en este hueco que estamos ahora aquí, que ya se va a volver un salón espectacular con el paso de los días. Y yo no pienso en estas paredes, yo pienso en las personas, en los niños que van a crecer aquí conociendo el Evangelio, en los que se están preparando para ser maestros de Roca Kids y darla todo en este lugar. Y van a ser valientes como Caleb y no van a tener temor de seguir compartiendo el Evangelio del Señor Jesucristo. Eso es lo que soñamos los que creemos en el Señor. Pero muy bien, dice en Josué 14:12, dame pues la región montañosa. Mira que él no le está pidiendo, dame lo fácil, dame la montaña esa, que esa fue la que me prometió en esa ocasión. Desde ese día tú bien sabes que los anaquitas habitan allí y que sus ciudades son enormes y fortificadas. Sin embargo, con la ayuda del Señor, esta es la clave, con la ayuda del Señor los expulsaré de ese territorio tal como Él me ha prometido. El viejito de 85 años, me voy a pelear con esos grandotes, pero como no voy en mis fuerzas, voy en las del Señor. ¿Qué estás poniendo ahora como pretexto para no hacer lo que Dios te pide? ¿Tu edad, tu formación, tu situación económica o tu situación amorosa? Créele a Dios. Si Dios va contigo, el Señor te lo va a dar. Versículo 13. Entonces Josué bendijo a Caleb y le dio por herencia el territorio de Hebrón. A partir de ese día, Hebrón ha pertenecido al kenicita Caleb, hijo de Jefone, porque fue fiel al Señor Dios de Israel, porque fue fiel al Señor Dios de Israel. ¿Qué es la fuerza? ¿De dónde sale la fuerza de este valiente? De la fidelidad a Dios, de la fe a Dios. Versículo 9 dice, después la tribu de Judá, vamos a Jueces capítulo 1, versículo 9, ya ha muerto Josué, y ahí sigue Caleb, el viejito sigue dando la guerra. Después la tribu de Judá, acuérdate que Caleb fue el príncipe de la tribu de Judá que fue a explorar la tierra, iba uno por cada tribu. La tribu de Judá fue a pelear contra los cananeos que vivían en la región montañosa en el Negev y en la Cefela. Tal como lo había prometido Moisés, Caleb recibió Hebrón y expulsó
de esa ciudad a los 3 hijos de Anac. ¿Te acuerdas? Cuando fueron a explorar la tierra, los 3 hijos de Anac, los anaquitas, los grandotes, los gigantones, estaban allí. ¿Quién los sacó? Caleb. ¿Cuánto tiempo? 45 años después. ¿Por qué? Porque tenía full confianza en Dios. Porque su fe en Dios no varió nunca. Porque tuvo la posibilidad de hacerlo pegado del Señor. Avanzaron contra los cananeos que vivían en Hebrón, ciudad que antes se llamaba Kiriat Arabá, y derrotaron a Sesai, a Jimaj y Talmai. Cuando empezamos el relato, veíamos cómo subieron hasta Hebrón, y en Hebrón encontraron a estos 3 hijos de Anac. 45 años después, un hombre de 85 años, que no la vio negra, que creyó en el Señor, tomó posesión, expulsó a esta gente de la mano del Señor, y su herencia, su familia heredó la región montañosa que Dios le había prometido. Yo no sé cuál es la herencia que Dios te está prometiendo a ti, pero sé que Él te está mostrando cosas para tu vida. Deja de estar repitiendo las falsedades, los falsos rumores, las noticias sin confirmar, de mala fuente. Mira, yo con mucho cariño le he podido decir a algunas personas que vienen a contarme, no, que mira, que es que ahora viene no sé qué otra situación. ¿Cuál es la fuente? ¿De dónde lo viste? No, en internet, vale, pero ¿en dónde? Incluso algunos caen en la tontería de que hay unas páginas, entre comillas, humorísticas que ponen falsas noticias tomando del pelo y la gente se las cree como ciertas. ¿Por qué no le creemos a la palabra de Dios? El Señor tiene para ti algo especial, pero tú y yo tenemos que, como Caleb, imitar al Señor Jesucristo. Y vamos a terminar donde empezamos. Quiero por favor que vayas a Juan 12:27. El Señor Jesucristo está diciendo, yo tengo que entregar mi vida por ustedes. Y si la semilla no cae en la tierra y muere, entonces no dará fruto. Y es el Señor Jesucristo quien nos enseña a mirar las circunstancias. Está haciendo un análisis de circunstancias, el Señor Jesucristo, de riesgos. Pero no es incrédulo en Dios, Él es un creyente en Dios. Y como tiene total confianza en Dios, el Señor Jesucristo dice ahí en Juan 12:27, ahora todo mi ser está angustiado. Y se hace una pregunta a sí mismo, ¿y acaso voy a decir, Padre, sálvame de esta hora difícil? Si precisamente para afrontarla he venido. Tú y yo podemos afrontar esta hora difícil. No está fácil. El que diga que está fácil, miente. Pero nosotros somos el pueblo de Dios y nosotros tenemos que vivir como pueblo de Dios y aprender de esta gente. Vemos cómo aquí este valiente del Señor basó su valentía no en su capacidad, no en su fuerza, no en su origen. No da tiempo para estudiar. Caleb parece que no era ni siquiera judío de origen, había sido adoptado entre los judíos, pero llegó a ser príncipe del pueblo judío. Pero cuando tuvo que ir a evaluar, cuando Dios le dijo, Caleb, ¿cómo la ves? ¿Y tú cómo ves la situa? Caleb dijo, la situa es que si tú vas con nosotros, vamos a sacar lo mejor de esta situación. Si tú, Dios, vas con nosotros, vamos a poder afrontar esta hora difícil. Entonces te pido que oremos para que Dios nos ayude. Padre Santo, te damos gracias, Padre bendito del cielo, por permitirnos estudiar y conocer tu palabra. Y te damos gracias por lo que estás haciendo con nosotros. Te damos gracias por poder vivir como generación este tiempo raro y difícil, Señor. Clamamos para que tú nos sigas ayudando, Dios. Te pedimos, Señor, que llenes nuestra mente y corazón con tu palabra, para que como Caleb, Señor, nosotros seamos capaces de ver las oportunidades en medio de las dificultades. Que para que podamos dejar de tener ese pensamiento primario de que todo va a venir mal, Señor. Al contrario ahora, Señor, en el nombre de Jesús, te declaramos, Señor, nuestra dependencia de ti y contigo celebramos la victoria que vendrá para aquellos que como Caleb han podido mantener su fe en ti a pesar de las circunstancias. Yo te doy gracias, Señor, porque tú lo estás haciendo, lo estamos viendo, Señor. Ayúdanos a compartirlo y a transmitirlo a nuestras familias, a nuestros seres queridos. Que la gente sepa que somos hijos de un Dios viviente, único y real, que nos está protegiendo y sacando adelante en medio de toda esta circunstancia. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien,
Vamos a hacer una oración para aquellas personas que hoy por primera vez han escuchado esta palabra y tal vez hoy entendieron qué clase de Dios tenemos. Y si te das cuenta, Jesucristo vino a morir por ti y Él todo lo que te pide es que lo aceptes. ¿Cómo lo aceptas? A través de una oración. Una oración muy sencilla. Si quieres repetirla después de mí, hazlo de corazón. Si confiesas con tu boca, creyendo en tu corazón que Jesús es el Hijo de Dios y que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Esto no es tema de iglesias, esto no es tema de religiones, esto es tema de relación con Dios. Vamos a hacerla. Dile así: Señor Jesucristo, yo te necesito, hoy vengo a ti y confieso que he pecado, pero hoy confieso y creo que tu sangre bendita me limpia completamente de todos mis pecados. Mi pasado queda hoy atrás, porque tú haces de mí una nueva criatura. Te confieso, Jesús, como el Señor y el Salvador de mi vida, y te doy gracias. Amén. Si has hecho esta oración, te invito a que nos contactes en los teléfonos que están aquí abajo en pantalla para que podamos entrar en contacto contigo. Y vamos a tomar la Santa Cena para sellar la palabra de Dios. Espero que hayas alistado tu pan, tu vino. Y hoy pidámosle a Dios que nos ayude muchísimo a empezar a tener la fuerza interior para creerle. Esto no se trata de energías, esto no se trata de fuerzas, esto se trata de que nosotros tomemos la decisión de aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Toma tu pan, toma tu vino y ahora si crees que es importante pedirle perdón a Dios porque te has dejado llenar de miedo y has perdido tu fe, díselo, que el Señor te perdona, el Señor nos restaura, ¿vale? Yo recibí del Señor lo mismo que os transmití a vosotros, que el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo: este pan es mi cuerpo que por vosotros entrego, haced esto en memoria de mí. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto cada vez que bebáis de ella en memoria de mí. Porque cada vez que coméis este pan y bebéis de esta copa, proclamáis la muerte del Señor hasta que Él venga. Padre, Señor, te damos hoy gracias por el pan, símbolo del esfuerzo, del trabajo humano, que representa tu cuerpo bendito, molido por nuestros pecados. Sobre ti, Señor, recayó todo el castigo de nuestra culpa. A ti, Señor, no te dio temor enfrentar la hora difícil, porque sabías, Señor, que confiando en el Padre vendría la bendición. Y gracias por el vino, Señor, que representa tu sangre preciosa, derramada en la cruz del Calvario, para lavarnos de nuestras culpas. Es por eso, Padre, que hoy te damos a ti gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, iglesia, vamos ahora a los anuncios de esta semana. El miércoles tenemos reunión con el pastor. No me dejen solo, los espero 9 de la noche. El jueves hay Mujer Integral en Casa sobre la Roca, Madrid. Las esperamos a todas, mujeres, para que sigamos allí creciendo. Y el viernes, Hombres de Bien, pero ahora en Casa Roca, Barcelona, a las 9 de la noche. Hombres de Bien, Barcelona, 9 de la noche. El mismo viernes vamos a empezar con nuestra maratón de oración porque el sábado tenemos el ayuno. Desde las 12 del día viernes hasta las 9:30 de la mañana del sábado, tú te inscribes para que durante media hora estés orando y alguien te recibirá el testigo y así estaremos teniendo una cadena de oración, una maratón de oración. Inscríbete con tus líderes de oración o con tus pastores. El sábado, como acabo de decirlo, tenemos el ayuno de noviembre. A las 9:30 de la mañana, por eso la oración no empezará el sábado a las 8:30, sino a las 9:30, allí los esperamos. Oraremos de lunes a viernes a las 6:30 de la mañana y el domingo a las 8:30. Dios los bendiga, que seamos valientes como Caleb y que Dios nos dé una semana llena de victorias. Los amamos.
nada nos detiene. Vencemos la oscuridad con fuego en el corazón, con fuego en el corazón. Somos libres, una generación que canta tu gracia. Tú eres aquel en quien nos movemos, tuya es la gloria. Hay un fuego que arde en el corazón, que nunca se apagará. Somos libres, tuya es la gloria. Oh, 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 oh. Resucitados, vivimos para ti. La pasión no morirá, la pasión no morirá. Nada nos detiene, vencemos la oscuridad. La pasión no morirá, la pasión no morirá. Somos libres, una generación que canta tu gracia. Tú eres aquel en quien nos movemos, tuya es la gloria. Hay un fuego que arde en el corazón, que nunca se apagará. Somos libres, tuya es la gloria. Oh, 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 oh. Resucitaste con poder, te levantaste y nos levantamos, nos levantamos hacia el mundo que tú amas. Caminaremos y nos levantamos, nos levantamos, nos levantamos. Somos libres, una generación que canta tu gracia. Tú eres aquel en quien nos movemos, tuya es la gloria. Somos libres, una generación que canta tu gracia. Tú eres aquel en quien nos movemos, tuya es la gloria. Hay un fuego que arde en el corazón, que nunca se apagará. Hay un fuego que arde en el corazón, que nunca se apagará. Somos libres, tuya es la gloria. Oh, oh, oh.